Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Catalina Navas nos habla de la malnacida de Beatrice Salvioni. Hola, hola, soy Catalina Navas. Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido por la literatura italiana que se lee en Colombia y en Latinoamérica y que se lee en español, que se puede encontrar en las librerías y las bibliotecas públicas. Invitados e invitadas a ir a visitar a los otros episodios si no han ido a ellos de Vengo de conocer los reinos que he inventado del Instituto Italiano di Cultura. Pueden ver esta temporada o también las temporadas anteriores en las que escritores y escritoras colombianos recorremos nuestros clásicos y los libros queridos de la literatura italiana. En las otras temporadas también pueden encontrar libros como Pinocho o la saga Dos Amigas de Elena Ferrante, a la que nos referiremos hoy porque no hay manera de hablar del libro de hoy sin ir a Elena Ferrante y a Dos Amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio en el que hablaremos de una de las autoras más jóvenes que vamos a encontrar en esta temporada, Beatrice Salvioni, que escribe un libro exitosísimo, primera novela de Beatrice, publicada en Colombia en 2023. Les voy a leer la descripción de qué es lo que ocurre en la novela. Es Monza, Italia, es 1936. El personaje principal se llama Francesca, tiene 13 años y está tirada a la orilla del río bajo el peso de un hombre muerto que ha intentado violarla. Esa es la primera frase del libro y es así como empieza y es así como termina. Es una novela circular que empieza como en la cola, como esas serpientes que se muerden la cola y justamente es sobre eso. Es una novela que cuenta la historia de dos amigas, de Francesca y de Maddalena, que están saliendo de la niñez para conocer cosas, para conocer la masculinidad violenta y dañina que las lleva a este punto de tener un hombre muerto encima, pero también el fascismo, de hacerse una idea sobre el fascismo, el colonialismo también, de entender qué implica el colonialismo para Italia en la época de Mussolini, de hacerse ideas a este respecto y también de encontrar un lugar en el mundo. La manera en la que ellas deciden encontrar este mundo es hacerlo juntas. Y a eso me refiero con que es imposible entender este libro de Beatrice Salvioni sin referirnos a Elena Ferrante y a Dos Amigas. Dos Amigas es la saga de 3 novelas de Elena Ferrante que ya yo creo que debe cumplir 10 o 15 años y cuenta la historia de dos amigas a lo largo de su vida, de cómo van descubriendo un lugar en el mundo, en la ciudad, cómo descubren el espacio público, el placer sexual, el amor, la disolución de la amistad, las tragedias, el dolor y de cómo van haciendo una especie de diccionario vital de la mano de su amiga. Quisiera leerles el principio de la novela para que ustedes vean cuál es la propuesta en términos de lenguaje y también de trama que nos hace La malnacida. Es difícil quitarse de encima el cuerpo de un muerto. Lo descubrí a los 12 años, con la nariz y la boca ensangrentada y las bragas enredadas en un tobillo. Los guijarros del margen del lambro se me clavaban en la nuca y en el trasero desnudo, duros como uñas, la espalda hundida en el barro. El cuerpo de él, anguloso y todavía caliente, me pesaba. Tenía los ojos brillantes y vacíos, la barbilla manchada de saliva blanca y la boca abierta que despedía mal olor. Antes de desplomarse me había mirado, con la cara contraída por el miedo, una mano metida en los calzoncillos y las pupilas dilatadas y negras que parecían disolverse hasta derramarse sobre sus mejillas. Se había caído hacia adelante. Aún sentía en los músculos la presión de sus rodillas con las que me había abierto las piernas. Ya no se movía. Solo quería que parara, dijo la Maddalena. Se tocaba la cabeza en el punto donde la sangre y el barro se habían espesado, formando un grumo de pelo enmarañado. No he tenido más remedio que hacerlo. Se acercó, el vestido de tela ligera se le había pegado a la piel mojada y dibujaba con nitidez el contorno de su cuerpo, enjuto y nervudo. Ya voy, dijo, no te muevas. Ni queriendo habría podido. Mi cuerpo se había convertido en algo olvidado y lejano, como un diente caído.
Solo sentía entre los labios y la lengua el sabor de la sangre y me costaba respirar. Entonces, este es un libro que empieza de esta manera. Hay un hombre que ha querido violar a Francesca. La malnacida, que es su gran amiga, lo ha matado y están allí, en el borde del río. Ese borde del río es, yo lo siento como si fuera una metáfora de la vida que se les abre juntas hacia adelante, como se hacen mayores justamente en esa reivindicación de su propio cuerpo y de su propia autonomía. Este libro me gustó justamente porque me da esperanzas literarias, en la medida en la que cuando yo crecí con un canon literario muy masculino, digamos un corpus de la literatura tradicionalmente escrita por hombres, una cosa que ocurría es que muchos de los personajes femeninos de los libros que yo leí, de los libros clásicos, se iniciaban a la sexualidad con una violación. Era una manera también de aleccionar en las novelas a los personajes femeninos. Y claro, y los personajes femeninos se defendían, encontraban un camino por fuera de eso o no, pero esa era la manera en la que los personajes se iniciaban y pues esa había sido siempre una gran queja que yo había tenido con la literatura canónica escrita por hombres. Y este libro cuando lo leí, que es un libro de nuevo muy sencillo, con una trama también, digamos, con una curva dramática que pareciera también casi como una fábula o como un cuento muy clásico, me da esperanzas en varios sentidos. En primer lugar, porque leo en La Malnacida un libro que no hubiera podido hacerse de esta manera si no fuera por dos amigas de Elena Ferrante. Leo también que el libro de Elena Ferrante se ha convertido ya en un clásico de la literatura contemporánea en la medida en la que ofrece casi como una fábula clásica que otros autores imitan, no de mala manera, sino simplemente como para reactualizar un libro que ya fue publicado hace 10, 15 años y que en su época fue pues tremendamente revolucionario, o por lo menos en la medida en la que reelaboraba un género, que era el género de las novelas rosa, sí, de las novelas de folletín, de las novelas un poco por entregas que digamos en Latinoamérica y en Colombia conocimos en su versión más reciente en las novelas de Corín Tellado que aparecían en las revistas entre comillas para mujeres, pero que Elena Ferrante actualiza de una manera muy inteligente y convierte en esta pieza literaria pues que a mí me parece admirable, que es la saga Dos Amigas, y entonces los invitamos a que vayan y visiten los otros episodios de este podcast que tratan sobre Elena Ferrante y lo que significa eso. Esta es una historia que me da también esperanzas a mí porque veo que este asunto del amor entre amigas se está convirtiendo en un género. Beatrice Salvioni hace una cosa que ya existe en la literatura, que es justamente poner el ojo en la historia de dos amigas que se hacen un camino juntas en el mundo, que un poco como hablábamos en otros episodios, por ejemplo en el libro de Errantes, que trata sobre la solidaridad entre hermanos y la solidaridad entre hombres, que es un tema pues tan viejo como la humanidad misma. Vemos que ese tema, que es el asunto de dos niñas que se hacen un lugar juntas a través de la solidaridad, se convierte también en un lugar literario, en un espacio repetitivo en la literatura, casi como un tipo de aventura específica que vale la pena reactualizar y reelaborar y que las escritoras y los escritores quieren volver a él para reelaborarlo. Una cosa que me interesa mucho de este libro también es la construcción de los personajes de estas dos niñas, de Francesca y de Maddalena, que se construyen desde una mirada infantil, que es un poco muy diferente a lo que ocurre con Dos Amigas, con Elena Ferrante, porque en Elena Ferrante sí leemos una mirada desde la adultez, que mira a la niñez con una cierta nostalgia, con una distancia, pero a mí me parece que una de las grandes virtudes de este libro de Beatrice Salvioni es justamente poder articular una mirada infantil muy profunda también. Entonces, por ejemplo, una cosa que ocurre es que estas niñas juntas descubren y se hacen su propia opinión sobre el fascismo y sobre el colonialismo. Permítanme leerles una parte. Les voy a leer un fragmento en el que las dos amigas están hablando y están justamente decidiendo cuál es su posición frente al fascismo y al colonialismo. Maddalena me vio y me saludó con la mano. No estabas en el desfile, le dije cuando llegué a su lado, y tampoco en la ceremonia. Se encogió de hombros. No me apetecía.
Estaba con Ernesto, que me ha comprado un helado, pero te he visto, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, lo has hecho muy bien, te lo sabías todo de memoria. Gracias, le dije, y me ruboricé al pensar en cómo me había lucido en el palco de la Piazza Duomo, rodeada de aquellas personas importantes, hablando frente al micrófono como los hombres de los balcones de Roma. ¿Pero tú te lo crees de verdad?, me preguntó seria. ¿A qué te refieres? A lo que has dicho en el palco, a esas cosas de la patria y las mujeres. Me mordí el labio y dudé. No lo sé, nunca lo he pensado. Es peligroso. ¿Qué es peligroso? Las palabras. Las palabras son peligrosas si los dices sin pensar. No son más que palabras. Traté de restarle importancia porque su cara empezaba a asustarme y no quería discutir. Nunca lo son, repuso mirándome fijamente. ¿Quieres venir con nosotros?, preguntó Ernesto. Hemos traído la comida. Y entonces aquí lo que ocurre es que la malnacida, Madalena, le dice a su amiga, le está mostrando a su amiga que hay un mundo más allá que ella no termina de ver. Y no se lo dice desde la superioridad de un adulto, sino se lo dice también desde el camino que están empezando a recorrer juntas y de hacerse una idea, por ejemplo, de qué implica el fascismo para quienes son opositores. El papá de la Madalena, amigos del papá de la Madalena, han perdido sus negocios porque son opositores. Les han quitado la carnicería, les han quitado los modos de vida y sin que los niños de esta novela sean capaces de elaborar en términos muy complejos lo que pasa con eso, se siente en el dolor de los personajes lo que ocurre cuando a tu familia te quitan los medios de vivir, la subsistencia, y de qué ocurre cuando eso se hace en retaliación por oponerse a unas ideas. Esta novela recorre como momentos centrales de la vida de las mujeres, como la primera menstruación, hacerse un espacio en la vida sexual que, de nuevo, como les decía, me da mucha esperanza que sea a través de una violación fallida y una cierta alfabetización política inicial de los niños, que lo hace de una manera muy delicada y me parece a mí exitosa. Por último, también quisiera retomar que en la edición en Colombia, editada por Penguin Random House, tenemos una foto de una fotógrafa italiana clásica, Letizia Battaglia, que es una fotógrafa que retrata, es una fotógrafa clásica de la mafia y de los entornos populares sicilianos. Y me parece a mí que es una gran escogencia para este libro, pues porque justamente retrata a esos personajes populares y un poco dejados de lado en la literatura y que empiezan a ser justamente clásicos de la literatura contemporánea. Entonces es un libro que es divertido de leer, es entretenido, pero sobre todo me da esperanza a mí como de que tal vez las niñas, a diferencia mía, las adolescentes que lean este tipo de libros hoy en día van a crecer pensando que esto que se lee acá es lo normal, es lo natural, y que de pronto, si a alguien le toca iniciarse en la sexualidad a través de un intento de violación, pues lo natural es que el violador termine en el Lambro con la cabeza un poco rota. Entonces, bueno, invitados e invitadas a leer este libro editado por Penguin Random House. Adiós, nos vemos pronto